Damos la bienvenida a todos en esta mañana, a los que están aquí respaldando y los que están en sus casas en este propósito de la predicación, enseñanza de la palabra. Seguimos con la serie, bueno, estamos hablando de la oración y el predicador, y como predicadores todos tenemos que tener vida de oración, pero también estamos hablando sobre el pasaje de Hebreos 4, 14 al 16, donde dice que vengamos confiadamente al trono de la gracia. Esa es la serie minis que estamos hablando acerca de la oración. Vengamos confiadamente al trono de la gracia. Y bueno, el tema de hoy precisamente es que la intercesión es mayor que la oración. Dios nos ha llamado más que orar a interceder, porque la oración es más personal, la intercesión es más hacia las peticiones, hacia otros. Ahorita que hablamos de ese propósito, pero Dios nos manda a cruzar la brecha, pararnos en la brecha. Es decisión de Dios Todopoderoso relacionarnos con nosotros a través de la oración y la intercesión, que nos ofrece esperanza en esta hora que estamos tan desesperados en esta situación social en que vivimos. Entonces, la intercesión íntima es la respuesta. Ya hablamos y no lo voy a repetir, Hebreos 4, 14 al 16, el tema de que ya lo leímos al principio, por eso a veces no lo leo ya porque vamos a avanzar. Pero la intercesión, ¿por qué para algunos es, ¿por qué hay tan poca intercesión? Algunos sí oran, pero estoy hablando de la intercesión. Por eso es importante énfasis la diferencia. Vamos a mirar qué es la oración y qué se diferencia de la intercesión. Eso es importante. La oración, ahora sí vamos a entrar, es la comunicación íntima, que todos ya sabemos, sincera y continua entre el Hijo de Dios y el Padre. Eso es lo que la oración es, una comunicación íntima, sincera y continua entre el Hijo de Dios y su Padre, o sea, Dios. Está como cuando derramamos nuestro ser al Señor, el alma al Padre, buscamos la voluntad de Dios y expresamos dependencia absoluta de Él. Esa es la oración, es una comunión íntima, digámoslo así para resumir. Es una relación íntima, pero y personal, íntima y personal con el Padre, con Dios. Pero ¿qué es interceder? Esta es la diferencia. Interceder es el acto de amor. Ojo, es un acto de amor, de orar y abogar ante Dios en favor de otra persona. O sea, cuando abogamos por otra persona, cuando ante el Señor estamos orando a favor de alguien o un grupo o una nación. Por eso cuando oramos por Colombia estamos siendo intercesores y esa intercesión es la que es diferente a la oración. Entonces es un acto de amor. Por eso decimos es un acto de amor, de orar y abogar en favor de otra persona. Usted no puede orar por otro si no le nace, si no ama, si no busca el bien de esa persona. ¿Para qué va a orar? O sea, y más, cuando uno ora por el enemigo, uno ora, Señor, uno ora por uno mismo. Sáname, que no tenga rabia contra ese, contra esa. ¿Sí ves? Pero uno no ora por amor, por otra persona, Señor, guárdalo, ayúdalo, que te conozca a ti, que, ¿sí ves? Por eso el Señor nos manda mucho a orar por los enemigos, porque nos cuesta. Los enemigos nos cuesta, porque no queremos el bien, más bien antes me hizo mal a mí, pues que le vaya peor. Bueno, entonces, mis amados, eso es interceder, como colocándose en la brecha, o sea, representando a la otra persona para que se cumpla la voluntad divina en ellos. Entonces, a veces pensamos que la intercesión es sinónimo de oración y no, no es así. Incluye la oración, obvio, porque estamos en comunión con Dios. O sea, un intercesor no puede interceder si no tiene comunión con Dios. O sea, si no hay relación íntima con Dios, ¿cómo va a interceder por otros si no puede interceder ni por sí mismo? Entonces, por eso la oración es más esa intimidad, pero la intercesión es por otros. Aleluya. La intercesión involucra a todo nuestro ser. Ir ante Dios en representación de otro. Esa es intercesión, más o menos. Por ejemplo, usted tiene un familiar que no es creyente y que es incrédulo y todo eso. Esa persona, Dios no la va a escuchar jamás.
A no ser de que tenga una oración sincera, genuina, le diga, Señor, me arrepiento. Ah, bueno. Pero hay alguien que sí puede orar por esa persona, por ese familiar que es incrédulo y que no tiene acceso a Dios. Entonces estamos nosotros, estás tú y yo, para interceder por esa persona, representar a esa persona ante Dios y que tenga misericordia de esa persona. ¿Sí me hago entender? Esa es la intercesión. Y la oración es ir en esa relación íntima con Dios, de mí mismo, y disfrutar la presencia del Señor. Entonces, mis amados, quiero, esta palabra la voy a usar mucho en esta mañana, carga. Cuando el Padre nos entrega cargas intercesoras, cada uno tenemos una carga de orar por algo, de orar por alguien, y a veces sentimos orar por nuestra nación, por ejemplo, ¿o no? ¿Cuántos han sentido orar por Colombia? ¿Sí ves? Por esta sociedad, por el vecindario, por cualquier situación. Entonces, es una carga intercesora que Dios pone y cada una de esas áreas de nuestras vidas se verá afectada cuando recibimos una carga de Dios en nosotros y entonces lo que está haciendo Dios es preparándonos para estar asociado con Dios. Debemos tener ese deseo de trabajar por llevar una vida disciplinada y de comunión con Dios para poder ser usados como intercesores. Si yo tengo deseo de tener una vida en comunión con Dios, pues Dios no me va a usar como intercesor. Entonces, es por eso que esa disciplina debemos, como hemos orado anteriormente, inclusive el domingo pasado hablamos de la oración. Entonces, es un momento que Dios pone el intercesor. Lo que hace diferencia en la oración personal de comunión todos los días es establecer un momento de oración determinado y regular por otros. Mantener la conciencia limpia. ¿Por qué necesitamos mantener la conciencia limpia? Son aspectos que podemos ver para poder ser intercesores, poder discernir lo que Dios quiere. Cuando usted tiene comunión con Dios, pues obviamente va a discernir qué Dios quiere. No ore por esa persona de esa manera, ore de la otra. Entonces uno empieza a recibir guía del Señor y debemos estar dispuestos, eso es importante, a asociarnos con Dios. Recuerde que estoy hablando de intercesión. Interceder es abogar por otros, pararnos en la brecha por otros. Entonces, en esa realidad es que estoy hablando y debemos estar dispuestos a asociarnos con Dios para las necesidades de los demás. Debemos estar listos a obedecer instantáneamente cuando Dios te pone una carga de algo, por algo. ¿Cuándo nos ha pasado que a veces soñamos con alguien? ¿Por qué? ¿Para qué? Tal vez usted una carga para hablar por esa persona, por ejemplo. Bueno, etcétera. Podemos dar muchos ejemplos. Pero miremos, Colosenses 1 nos da Pablo algunas referencias aquí rápidamente. Colosenses 1:3. Algunas citas las vamos a leer muy rápidamente solamente. Pero Colosenses 1:3 dice: siempre orando por vosotros. ¿Sí ve? Pablo tenía su comunión personal con Dios. Él veía la gloria de Dios, experiencias con Dios, pero él también era un intercesor. Y dice aquí, y aquí lo manifiesta: siempre estoy orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Jesucristo. Y dice 9: desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Siempre orando por alguien. Eso es ser intercesor. Y el versículo 29 nos dice: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, todo ese proceso de intercesión es que Pablo nos está describiendo que es algo más que la oración. Más que la oración. Estaba luchando en su esfuerzo por el que el poder de Dios dispersara las obras de las tinieblas. Y por ahí otro pasaje, porque hay muchos. Y dice que lo tengo como dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Tremendo eso. Pablo sufría dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en las otras personas. ¿Cuántos de ustedes han orado, han intercedido por otros para que Cristo se ha formado? A veces lo decimos, pero está esa pasión en su corazón. ¿Sí sabe por qué a veces no vemos respuesta cuando usted ora por alguien que le ha hablado del Señor y le habla del Señor y no ve respuesta? ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Porque no tenemos pasión o no avanzamos y no luchamos para que esa sea realidad. Entonces, mis amados, la intercesión literalmente puede ordenar o cambiar el curso de una nación, de una sociedad, o de una ciudad, o de una familia, o de una iglesia. Ojo con eso.
No es tener algo emocional y vamos a orar y rituales y no listas de oración y ni obligaciones. Vamos a hacer esta lista para orar, para que y esto es como una obligación orar. Eso no es intercesión. La intercesión es un privilegio dado por el Espíritu Santo. Entonces tiene que poner el querer como el hacer, como dice la Biblia, y entonces poner ese sentir de orar, por ejemplo. ¿Cuántos se sienten orar por Iglesia Fiel, por ejemplo? Para que haya cambio. Es un privilegio, mis amados, y grandes revelaciones vienen. Ahí es la palabra que quiero ver, revelaciones. Porque cuando uno está orando, Dios empieza a revelar cosas. Cuando uno es un intercesor, comienza a revelar maravillas y el resultado en la oración, mis amados, en la intercesión. Estas revelaciones son resultado de la comunión íntima con el Señor. O sea, hay revelaciones, pero las revelaciones es el resultado de la comunión íntima con Dios. No hay otra manera. Por ejemplo, si Dios te ha puesto a interceder por Iglesia Fiel, Dios te va a revelar y te va a decir, wow, yo no había visto a Iglesia Fiel de esta manera. Y Dios se va a revelar cómo orar y por qué orar. Hasta de pronto le dice el Señor, mira lo que está pasando. Hable con el pastor allá. Porque usted se ha metido con Dios. Sí, dice, pastor, el Señor me reveló esto y esto y esto. Entonces, es que Dios quiere guiar, dirigir, pero Dios está buscando intercesores. Dios, el primer punto que quiero hablar es que Dios habla a los intercesores y a través de ellos. Cuando estamos en intercesión, porque es que Dios habla a través de los intercesores. Dios revela algo de alguien para orar por esa persona o envía un mensaje. Aquí me he sentado con personas, de cosas, hablarle cosas de lo que Dios me ha revelado en oración. Y la respuesta del hermano, ¿y quién le llevó ese chisme? Y le digo, imagínese, ¿quién? Precisamente el que me llevó ese chisme lo ama a usted tanto que quiere que le corrija esto y esto y esto. Y así nos pasa a todos. Todos tenemos derecho a ese acceso a la presencia de Dios. Eso no es exclusividad de nadie. Dios está buscando a sus intercesores que se empeñan en la brecha a orar. ¿Qué se requiere para por eso comprender la palabra? Mantener una comunión con Dios. Y aquí, por ejemplo, la palabra revelación a veces puede ser difícil porque esa palabra revelación a veces se malinterpreta. Porque la única revelación, recordemos que es las escrituras, es la palabra de Dios, es la única, digamos, revelación dada. Pero miremos este contexto en la revelación, no para revelar algo de la palabra, para ir en contravía de la palabra, digámoslo así. Dios jamás revela algo que va en contravía de la palabra de Dios. Pero aquí revelación implica, en el sentido más amplio de la palabra, por ejemplo, la palabra revelación muchas veces no se refiere a la palabra de Dios. Mateo 11:27, por ejemplo. Mateo 11:27 dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce al Hijo sino al Hijo y aquel a quien Él la quiera revelar. ¿Sí ve? A quien la quiera revelar. ¿Qué quiere revelar? Las cosas, a veces Dios nos revela cosas. Miremos Romanos 1:18. En Romanos 1:18 también quiero dar 3 citas bíblicas nomás para darle un ejemplo de la revelación, en ese sentido de revelarnos cosas, pero no es de la palabra, no está refiriendo a ese sentido. Está hablando aquí, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que tienen con justicia la verdad. La ira de Dios se revela y se ha revelado a toda la sociedad y a la humanidad. En 1 Corintios 14:30 también nos da otro ejemplo aquí, dice la palabra del Señor. En 1 de Corintios, no sé si lo tenemos, 14:30, dice, bueno, no lo tenemos. Entonces, anótenlo ahí, 1 Corintios 14:30, también Efesios 1:17 y Filipenses 3:15. Son referentes, bueno, aquí ya lo tenemos, dice, si algo le fuera revelado a otro, ahí habla de en las profecías y todo el contexto. Entonces dice que a otro que estuviera sentado, calle el primero. Está hablando de los dones, de hablar en lenguas, de la profecía, cómo relacionarlos. Pero dice que si a alguien le fuera revelado
a otro. Esa revelación no se está refiriendo a que Dios me dio una palabra del cielo y va en contravía a la Biblia. No, así no se refiere a eso. Algo que Dios le reveló, algo específico. Por ejemplo, hermana Ernestina, usted, el Señor me reveló, usted como que tiene un viaje, pero el Señor me está diciendo que no viaje esta semana. Pastor, ¿y cómo supo? Solamente le digo por lo que Dios me reveló, no sé más. ¿Sí ve? Algo tan específico, digámoslo así. Entonces, eso igual, pero eso se nace en el trono, nace ¿cómo estamos hablando la palabra? Eso, nace en la comunión con Dios y recuerden que estamos hablando de que, ¿cuál es el tema? Intercesión. Entonces, cuando estamos intercediendo por otros, no es porque a mí me dio por emoción decir algo. Y bueno, es que como es tan querido y tan buena gente, Juan David, le voy a decir algo bonito. El Señor dice, Juan David, que tranquilo, que Él está contigo y te va a sacar adelante. Son mis emociones, ¿sí ves? Yo quiero lo mejor, entonces lo animo, pero ya es algo emocional, que es diferente. Yo estoy hablando de revelaciones cuando estamos en oración. Estoy hablando de cuando estamos en intercesión por otros. Estamos intercediendo por la iglesia, por ejemplo, entonces Dios manifiesta. Por eso es que lo que estaba hablando a veces puede manifestar mis emociones o muchas veces, por eso hablan estas falsas profecías del enemigo actuando, tratando de desviar la fe de algunos. O el Espíritu Santo sí revela cosas específicas, ¿sí ves? Entonces está el Espíritu Santo, están nuestras emociones o está el enemigo tratando de... Entonces, mis amados, jamás supongas cuando tienes una revelación que tienes razón en cuanto a todo lo que oigas. Dios nos da revelación para alimentar nuestras oraciones. No es por nuestro ego, no es para alimentar nuestro ego, no es para decir, mire cómo me usa. Y entonces por eso es que pasa esas sectas de que todo es profecía y entonces ¿por qué? Porque hagan fila, porque a ver qué Dios revela. Así no es con Dios. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:12. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Hay revelaciones que a veces no entendemos, pero es para la gloria de Dios. Todo es para que nosotros fortalezcamos en oración. Ahí sí viene la oración. Entonces la intercesión nos da revelaciones, pero para alimentar nuestra comunión con Dios. 1 Corintios 13:12, también el versículo 9, 1 Corintios 13:9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, estamos Dios usando a un vaso de barro. Y el vaso de barro también a veces se quiebra. Entonces, mis amados, es posible que como intercesores recibamos más revelación que otras personas en el cuerpo de Cristo. Pero por recibir más revelación que otras personas, existe la tentación de pensar que esa revelación nos califica para una condecoración espiritual. Mire que a causa de las revelaciones, allá en 2 Corintios 12, a causa de las revelaciones, 2 Corintios 12, porque no está ahí, entonces, a causa de las revelaciones, dice Pablo, que el Señor me dio un aguijón. ¿Por qué le puso el aguijón a Pablo? A causa de revelaciones. ¿Por qué? Para que no se gloriara, para que la revelación no fuera una condecoración espiritual. Y muchos Dios usa y piensa que es una condecoración espiritual y entonces todo el mundo lo exalta, le da la... No, así no es con Dios, no es para nuestro ego, no es para nuestra vanagloria. Todo lo que nos revela el Señor es para la gloria del Señor y para ser guiados por el Espíritu Santo. La revelación es un honor sagrado, mis amados. Nos pone en una posición de mayor responsabilidad de orar por los demás. Por eso es el intercesor. Es una rendición de cuentas a Dios. Eso es la intercesión. Y entonces nos revela cosas. Entonces, mis amados, es necesario que nos fortalezcamos en esa realidad del secreto en la oración, porque la mayor parte de la revelación que recibimos jamás sale del secreto de oración. Jamás. Es en el trono donde vienen las revelaciones para algo específico. Y es en la vida del intercesor que anda en comunión con Dios donde se revela a Dios. Para que entendamos el contexto, mis amados.
¿Cuándo es correcto revelar a alguien o lo que Dios me muestra? ¿Cuánto ha tenido revelaciones de algo y de alguien? ¿Sí ves? Cuando estamos en oración, Dios nos revela algo. ¿Cuándo es correcto revelar esa revelación? Mire que a veces Dios le revela cosas de uno, de alguien, perdón, o bueno, de uno cuando estamos en intimidad con Dios. Pero nos revela cuando estamos intercediendo por otros, nos revela cosas de otros. ¿Sabe por qué Dios nos revela cosas? ¿Sabe por qué Dios nos revela a usted qué pasa con la iglesia fiel? Porque usted no es intercesor, porque usted no tiene esa pasión de orar por alguien, por otros. Pero cuando usted se mete de corazón y verdaderamente le dice, Señor, mira esto y esto, y empieza a orar y a orar y a orar y a clamar por ello, entonces el Señor revela cosas. Entonces, mis amados, y cuando Dios nos revela, porque Dios revela cosas muy fuertes a veces. Miren, ¿qué pasa cuando Dios revela algo? Mirémoslo como un semáforo. Luz verde, cuando nos revela palabras de aliento, de exhortación, de afirmación y bendiciones a otros. Entonces ahí sí podemos hablarlas directamente. Mire que Dios me dice esto y usted ha orado por esto, Dios te va a responder por esto. Algo que me revela el Señor. Luz amarilla, digamos así, son las palabras de advertencia. Entonces Dios revela algo de alguien o de algo, una institución o algo. Entonces esas palabras de advertencia son palabras de corrección o de reproche. Esa es la luz amarilla. Entonces se difunde esa palabra cuando uno ha recibido la confirmación y sabe entonces que debe ser cauteloso para hablarle a la persona, a exhortarlo con amor. Pero luz roja, cuando viene palabras de juicio. A veces hay revelación de palabras de juicio, de destrucción, de desesperanza o mal destino o castigo. Entonces ahí nos toca luz roja, detenernos hasta una ya perfecta confirmación. Hasta que entreguemos bajo la dirección de Dios esa revelación, Señor, pero soy yo, eres tú. ¿Qué pasa? Entonces hay una confirmación luz roja, porque no podemos empezar, ¡pum! Y empezar a soltarlo ahí. No, así no es con Dios. Entonces, recordemos. Y como dice la palabra en Proverbios 11:14, dice que más la multitud de consejeros hay sabiduría. Otra versión dice, hay seguridad. Mira, aquí dice, hay seguridad. Más la multitud de consejeros, hay seguridad. Qué palabra. También dice en 1 Corintios 14:32, que el profeta está sujeto a los profetas. O sea, nosotros si Dios nos da una revelación, tenemos que aprender a darla afuera. Por eso este tipo de palabras debe estar bajo liderazgo, obviamente pastoral, y sobre todo de una condición espiritual. Entonces, mis amados, la intercesión es su oración, claro que es una oración, porque primero tiene que haber una intimidad con Dios. La oración, dijimos, es como una oración íntima con Dios, pero la oración, digámoslo así, la intercesión es oración, aunque no toda oración es intercesión. Nosotros podemos orar, pero sin interceder, que no nos abogamos por otro, solamente por nosotros, por las cosas, etcétera. Entonces, alguien dijo, mire, teológicamente la intercesión es la acción de rogar de parte de alguien que a la vista de Dios tiene derecho a hacerlo, para ir ante Él de modo de obtener misericordia por alguien que está en necesidad. Esa es la intercesión, una acción de rogar por otros que están en necesidad. Santiago 2:13 nos dice aquí, por ejemplo, ya que hay intercesiones de misericordia, nos da la base para suplicar por otra persona. Dice que al final dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicios de misericordia será aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué pide Dios misericordia al intercesor? Penetremos en el pozo de la oración intercesora, porque la misericordia está en el corazón de todo lo que hace Dios. La misericordia, acordemos que la misericordia, para dar una definición rápida, la misericordia es el amor pleno expresado. El amor de Dios expresado plenamente. Entonces, somos más parecidos a Dios cuando somos misericordiosos. Es por eso que Dios nos manda a interceder por otros.
porque ahí estamos saliendo de nuestro ego para que otros sean beneficiados con nuestra oración. La intercesión es la acción de pararse en la brecha entre la necesidad que vemos y la provisión de Dios que anhelamos ver. ¿Qué necesidad tenemos, Señor, de crecimiento de la iglesia? ¿Qué anhelamos ver? Multitudes. Entonces paramos en la brecha. Esa es la intercesión, por dar un ejemplo. Entonces, puede ser respecto a la necesidad de una persona o de una iglesia, etcétera. Mis amados, aunque el Padre no nos necesita para complementar su plan, para completar su plan para los tiempos, sigue llamándonos a participar en su cumplimiento. Estamos en los tiempos finales. Dios está levantando y quiere levantar un ejército de intercesores. Y estoy convencido que nos permite participar en su plan porque sigue buscando una relación íntima con nosotros. Y la manera principal de facilitar esa intimidad es por medio de la intercesión. Porque ahí cuando nos identificamos con Dios, la oración, la comunión con Dios íntima, es una realidad muy linda y vemos su gloria, sentimos su gloria, experimentamos su gloria, pero cuando vamos más allá y ya dejamos de orar tanto con nosotros y miramos hacia afuera y empezamos a interceder, a orar por otros, entonces ahí hay una manifestación más grande del amor de Dios. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, en el Antiguo Testamento, muchos ejemplos, ustedes vemos, obviamente que nos vamos a todas las citas del Antiguo Testamento, pero hay muchos ejemplos de intercesión, y nombrando a una nomás por nombrarlo. Moisés intercedió por la nación de Israel y el pueblo se salvó. Muchas veces Moisés intercedía. Esto por allá capítulo 32 y capítulo 34. Ahí vemos cómo el pueblo se rebelaba y Dios lo iba a destruir y Moisés se paró. Señor, espere, pero un momentico. Acuérdate, Señor, de tus promesas. Este pueblo es rebelde. Sí merece, Señor, que lo destruyas, pero no es posible. No lo hagas, Señor, por tus promesas, por tu poder, etcétera. Y Dios perdonó al pueblo. Nehemías también intercedió ante el Señor y luego fue guiado a que reuniera al pueblo y reconstruyera el muro de Jerusalén. Nehemías 1, por decir algo. Miremos en el Nuevo Testamento un ejemplo, Lucas 2:37. Dice, hablando de Ana, que servía a Dios, una mujer de 80 años, dice que de noche y de día, con ayunos y oraciones, servía a Dios. Mire, hacía 80 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y esta mujer intercedía por la salvación de Israel. Y cuando vio a Jesús, dijo, y ahora sí me puedo ir, se ha cumplido. Qué tremendo. Pero mire, ese es un ejemplo de un intercesor. Dios escucha el clamor, mis amados. Nuestro Dios de compasión y formador de alianzas se conmueve ante el clamor de sus hijos. Dios es soberano y aún así, como Padre fiel, disfruta otorgarnos lo que pedimos. Una de las tareas principales del intercesor es pararse en la brecha para los perdidos. Estamos repitiendo mucho ese contexto. Sabemos que no es deseo de Dios que nuestro prójimo perezca sin Jesús. Jesús murió en la cruz por todos. Aquí nos recordamos de 2 de Pedro 3:9, recordamos ese pasaje que dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y a quién usa? Al intercesor. Pues que el intercesor no solamente está ante el trono, al intercesor se levanta del trono recibiendo la información, la revelación de Dios y va hacia afuera a predicar el evangelio. Mis amados, no quiere decir que nuestras oraciones puedan usurpar el libre albedrío de otra persona, no. Significa que nuestras oraciones pueden ser utilizadas para arar el suelo espiritual, para sembrar la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios germine a todo aquel que cree. Ese propósito. El segundo aspecto que quiero tratar es estar alerta con los planes del enemigo. Estar alerta con los planes del enemigo.
Supongamos que conocemos a una persona y esa persona está en una vida deshecha, una vida en pecado, está tenaz, está destruida por el pecado. Y usted sabe que no es el plan de Dios para esa persona que esté destruida en el pecado. Así como dicen, está llevada. ¿Qué haces tú al respecto? Conociendo esa información de esa persona. Ay, pobrecito, sí. Vamos a orar, pero no oramos. Bueno, hay que llevar el evangelio, sí, hay que llevarlo. Pero cuando lo que hace la diferencia al intercesor, cuando usted escucha eso, esa información de ese alguien que está destruido por el pecado, entonces empieza con algo, empieza a recibir una carga, algo de su corazón empieza a recibir y acepta la carga del Señor. El Señor no jamás te va a obligar, cuando te pone esa carga, jamás te va a obligar a cargar algo sin que tú estés dispuesto a llevarla. Pero sin embargo, empieza a trabajar con tu mente para que tú también actúes, porque Él quiere asociarse contigo por esa persona. Nadie más cercano que tú que conoces al Señor para ponerse en la brecha por esa persona, pero el Señor quiere asociarse contigo para que juntos puedan cumplir la gran comisión. Pero ¿qué pasa? La mayoría no participa, no quiere asociarse con el Señor, pero Él encontrará a alguien de todos modos. Isaías 59:16 nos dice que y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese y los salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. No había quien se ponía en la brecha y se maravilló de que no había quien se impusiese ahí. Quien se interpusiese es la palabra clave. Quien se interpusiese, Isaías 59:16. Mis amados, el Señor a menudo busca a esos intercesores para poderse comunicar y llevar la carga y se asocie con el Señor. Esas cargas de intercesión llegan en diversas formas. Por muchas formas llega, a veces sin razón aparente. No hay motivos, pero yo ¿por qué siento esto por alguien? Quizás sientas que desciende sobre ti una pesadez muy fuerte, como dice Mateo. Y conocemos muy bien este pasaje, solamente nombrarlo, Mateo 11, 28 y 30, dice que venid a mí todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Tenemos carga, hay que venir al Señor, porque mi carga es fácil y mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa carga que Dios está hablando ahí, esa carga que Dios pone por otros, no es la carga del pecado. Porque a veces pues, confundimos, ay, es que yo estoy tan cargado, pero es que ayer yo mentí, ayer hice tantas cosas. No, esa carga no es así. La carga que está hablando aquí es una carga que pone el Señor para que usted interceda por otros. Porque es fácil, esa carga es fácil, ligera la carga. Por eso, mis amados, tú sabes que en tu mente, por eso un intercesor está en comunión con Dios. Un intercesor está en relación con Dios, intimidad con Dios, etcétera. Y ese intercesor sabe en su mente que no está en pecado, sabe que la familia está bien y que sin embargo algo, una pesadez que sigue ahí, hay una pesadez. Y ese es el modo que el Señor le dice, ve a orar. Es el modo que el Señor dice, ese momento de usted, métase en el trono a orar, porque usted tiene algo ahí guardado, llévalo al trono y ahí Dios se va a mostrar. Mis amados, a veces nos afecta ese deseo, a veces sentimos esa pesadez por algo y hasta ahí cuando vamos al trono empezamos a llorar y no sabemos por qué. Porque Dios nos está llevando a interceder, a interceder. Es lo que Dios quiere para que nos asociemos con Él. El Señor te pide que te apartes, que intercedas por algo o por alguien. La mayoría de las veces Él no nos mostrará las cosas bien hasta que demos el segundo paso de meternos en el trono. Hasta ahí empieza. Ahora sí. Aleluya. Entonces, mis amados, otras formas que Dios utiliza para llamar la atención en la oración. Aquí es una lista, un pasaje, un paseo rápido bíblico, pues por el tiempo no lo voy a leer, pero sí voy a
a resaltar las citas bíblicas, que son formas que Dios utiliza, digamos, ejemplos bíblicos que Dios utiliza para llamarnos la atención. Por ejemplo, una imagen mental de algo. Hechos 21, 10 al 11. Aquí van a aparecer las citas, pero voy a avanzarlo. Entonces, de algo, de alguien que aparece de repente en la mente. Un intenso anhelo de estar a solas con Dios. Salmo 42, 1 y 2. Primero voy a dar la cita, entonces después voy a dar mejor la definición. Son ejemplos bíblicos. Acordémonos de formas que Dios utiliza para llamarnos la atención, ponernos esa carga en nosotros. Aleluya. Entonces, el Salmo 42, 1, 2, hay un intenso anhelo de estar a solas con Dios. ¿Cuántas veces tú tienes ese anhelo de estar a solas con Dios? ¿Será que pasa mucho tiempo para eso? Entonces revisemos nuestra comunión con Dios. También en Hechos 2, 17 y 18, a través de un sueño. Dios pone esas cargas a través de un sueño. Daniel 8, 17 y 18 y Daniel 8, 27 es una debilidad física como la que sintió Daniel. Allá en el Daniel 8, 27 dice que ya no nada más, pero porque recibió una revelación. Daniel 8, 27. Por eso, mis amados, Romanos 9, 2. Mira, aquí dice Daniel 8, quería que me resaltar. Y yo, Daniel, quedé quebrantado. Recibió una carga del Señor, una revelación. Y estuve enfermo algunos días cuando envanecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y lo entendía. Eso pasa, eso sucede, es normal. Porque hay una comunión tan íntima con Dios que Dios revela cosas y uno se sorprende. Ay, la hermana Otilia está así de terrible. Yo pensé que era tan buena gente. Pero uno con el trono. No puede ir a decirle a la otra persona, oiga, ¿sabe que Dios me reveló que la hermana Otilia era terrible? No. Pero la revelación, ¿sabe por qué uno revela que era así? Porque uno empieza en el amor de Dios, Señor, mira a la hermana Otilia. Cámbiala, Señor, mira que ella viene a la iglesia toda linda, toda querida, pero tú me revelaste que hay cosas que ella tiene, pero es con Dios. Y cuando uno piensa, la hermana Otilia por su oración está cambiando. Por su oración. Entonces, cuando ve que la hermana tira como que el man, oiga, ahora está comportándose mejor, de acuerdo a lo que me reveló. Wow. ¿Sí ves? Entonces, son oraciones. Bueno, pesadez y dolores de corazón, como Pablo por su familia. Pablo tenía pesadez en su corazón. Ardor en la boca del estómago, o sea, en el corazón ardía algo, dice en Lucas 24, 32. Ardor por dentro del corazón. Isaías 40, 29, 31 nos habla de sensación y desaliento. Todas esas son expresiones o ejemplos bíblicos cuando Dios nos pone carga por algo, hacia algo. Mateo 14, 23, una vocecita en la mente que nos dice que oremos. Hay momentos que Dios dice, ore, ya métase. Y uno como, un momentico que es que no se acabó la novela. Entonces, mis amados, es el momento que estas son cargas, eso es relación con Dios. Ese es el intercesor. El intercesor es el que para la brecha y Dios lo guía. Daniel 7:15 es una sensación de emergencia. Hechos 9, 10 al 14 es un nombre o un rostro que aparece como relámpago en nuestra mente. Un nombre, una persona. ¡Plum! Y cuando Dios estaba así estudiando o haciendo otra actividad, haciendo cualquier cosa, cuando de pronto, ¡plum! Aparece doña Esther ahí. Oiga, pero esa doña Esther hace rato yo no la veo, ¿por qué me aparece en mi mente? Y bueno, seguimos trabajando y otra vez doña Esther ahí en la mente. Entonces, ¿qué pasa? Ese momento el Señor está diciendo el tiempo de orar por doña Esther. Y cuando damos ese paso, entonces cuando Dios empieza a intervenir y cualquier momento nos enteramos porque usted oró por ella y pidió clamor, misericordia o cualquier cosa, protección. Cuando de pronto usted escucha por ahí, oiga, si sabe, Dios libró a doña Esther de una cosa terrible. Y usted, Señor,
Gracias porque tú me usaste para orar por doña Esther. Ella ni se dio cuenta. Ese es ser intercesor. Aleluya. Bueno, entonces, mis amados, la próxima vez que suceda alguna de estas cargas, debemos ser como Samuel, quien cuando se dio cuenta de que era el Señor quien hablaba, ¿sí ves? Cuando se dio cuenta que era el Señor quien guiaba, ¿qué dijo? Allá en 1 Samuel 3:10. ¿Qué dijo el Señor? Habla, 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 porque tu siervo oye. Dios está levantando y quiere levantar a estos intercesores aquí en la iglesia. Ya no más conformismo ni opacidad. Dios está levantando personas que se paren en la brecha. No nos conformemos y seguimos avanzando en la oración y en la predicación. Somos predicadores del reino, pero antes de ser predicadores tenemos que ser gente de oración. Eh, Vamos a ver la segunda parte del próximo domingo de ese tema, de los intercesores, de la intercesión. Pero mis amados, es necesario que digamos al Señor, habla porque tu siervo oye. Tú estás escuchando a Dios. O te estás, digámoslo así, ese sentimiento de pobrecito yo. Y entonces, es que como usted no entiende lo que me pasa a mí. Y por mirarnos a nosotros mismos tanto y las circunstancias, porque eso es lo que hace el enemigo, que miremos las circunstancias y lo vemos alrededor y oscuro y por allá todo oscuro y ahí no hay la luz, yo quiero salir de aquí y por allá todo oscuro y no, ¿por dónde salgo? Pobrecito yo, entonces me arrodillo ahí y empiezo a pensar en mí, ¿qué hago? Pero cuando usted sabe quién es en Dios, cuando sabe que tienes un Padre, un Todopoderoso, entonces comienza a mirarlo a Él. Señor, dame la luz. Y entonces empieza a ver un rayito por allá. Y empieza a caminar a ese rayito. Y después empieza a ver ese camino. Y se da cuenta que es la dirección de Dios. Y cuando Dios quiere guiarlo y sostenerlo. Fortalecernos en la comunión. Por eso la oración es esa comunicación personal con Él, la intimidad con Él. Pero el intercesor va más allá. El intercesor, además de la comunicación que ya tenemos con Dios y de esa respuesta de Dios que nos sacó a la luz admirable y empezamos a ver su gloria y su poder, entonces, por amor, empezamos a identificarnos con Dios y a orar por otros. Y aprendemos a ya no mirar nuestras propias circunstancias, nuestras propias miserias. Y empezamos a mirar al Todopoderoso y a orar, a ser guiado por Él y a dejar que nos ponga carga para orar por otros. Y bueno, usted empieza a orar por otros. Empecemos. Mire, ¿cuántos de ustedes han predicado a sus propias personas, a gente? Que así, empiece a orar y pues, no hemos hablado de la batalla y el próximo domingo hablamos de la batalla. Tomar autoridad, porque somos intercesores hasta que veamos la gloria de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este momento, por esta realidad. Gracias por sostenernos. Gracias por guiarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por ayudarnos. Por fortalecernos en ti, en la comunicación contigo, porque es una intimidad. En el secreto, como tú nos has enseñado estos domingos, estar en el secreto. Hoy te pedimos que vayamos a otro paso más allá de ser intercesores, para orar por otros, por esa sociedad caída, por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros, que no nos conformemos con poco, que por lo menos, Señor, podamos ser
útiles en tus manos, socios tuyos para orar por quienes nos rodean. Gracias, Señor, por guiarnos en este propósito. En Cristo Jesús. Amén. Tengan una semana de victoria bendecida. En el nombre de Jesucristo. Amén.